Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales voy a iniciar con la exposición de tu palabra, acudo una vez más a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, en el inicio de nuestra programación, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, que una vez más, por la gracia de nuestro Padre Celestial, tengo la responsabilidad de poder compartir algo más de la Sagrada Escritura. Hemos finalizado el estudio en profundo, podríamos decirlo de alguna manera, del último libro bíblico como es el Apocalipsis, un libro profético por excelencia. Estuvimos desarrollando 43 temas relacionados con esos 22 capítulos, esperando que hayan sido de bendición para todos y cuantos están en nuestra sintonía, o bien posteriormente visitando nuestro canal en YouTube. El tema de hoy, el tema que el Espíritu de verdad, el Espíritu que proviene del Padre, el Espíritu del mismo Hijo, el Espíritu del otro Consolador, el Espíritu del mismo Hijo glorificado, me ha estado impresionando para poderlo preparar y ahora iniciar el desarrollo. Va a ser un tema de profunda meditación para algunos y solamente creo que las personas que sean humildes, que no sean arrogantes, personas que sean humildes, podrán entender y seguir con lo que hallamos en Daniel capítulo 12, verso 3, los entendidos resplandecerán y comprenderán. Pero para ser parte de los entendidos, debemos ser lo suficientemente humildes para poder entender el tema de hoy. Y el tema de hoy puede ser conflictivo para algunos. No es mi problema, hermano y hermana. Yo no busco los panes y los peces. Yo no me vendo por un plato de lentejas. Yo quiero presentar la Escritura tal como hallamos en ella, y el que tenga oído para oír, oiga, y el que no tenga oídos, no oirá, y punto. Mi misión no es hacer la obra que el verdadero Espíritu desea hacer en tu corazón y en el mío, de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, en definitiva, convencernos de todas aquellas cosas que hayamos estado haciendo mal hasta ahora. Esa no es mi misión. Mi misión es vivir y predicar lo que hallamos en la Sagrada Escritura, y repito, espero que el tema de hoy sea un tema de meditación para aquellos que todavía puedan estar dudando, pensando, una mente católica o una mente israelita. Ese es el tema, ese es el título del tema, católico o israelita. Sorprendente es la realidad, hermano y hermana. Y espero que a la conclusión de la reflexión de hoy podamos tener lo suficientemente claro en nuestra mente, saber si seguimos siendo católicos o, por la gracia de nuestro Padre Celestial, ya nuestra mente cambió para tener una mente ahora totalmente israelita. Porque desde la entrada del pecado,
solamente hay dos opciones, hermano y hermana. De acuerdo a Génesis capítulo 3, verso 15, solamente tenemos dos opciones: ser simiente de la mujer, ser simiente de Yeshua, o ser simiente de Satanás. Ser simiente de Satanás hoy es ser seguidor de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el agente visible, terrenal de Satanás en la tierra. Por lo tanto, solamente tenemos dos opciones, hermano y hermana. Solamente hay dos opciones, dos clases de personas. En el Nuevo Testamento hallamos la parábola de las 10 vírgenes, 5 y 5, no habían 3. Dentro del pueblo que se esperaba para la venida del esposo, la parábola define 5 y 5. Hoy igual, solamente dos clases de personas: trigo y cizaña. ¿Somos trigo? ¿O aparentamos ser trigo, pero somos cizaña? En el Antiguo Testamento como en el Nuevo, había un gran contraste entre el pueblo gentil y el pueblo hebreo. Un gran contraste, hermano y hermana, entre los hijos de Elohim y los hijos de los hombres. Tan grande era el contraste que solamente como hijos de Elohim habían unos poquitos por diferentes lugares de la tierra. Antes del diluvio, Noé. ¿Escuchó? Antes del diluvio, Noé. Las personas que habían antes de Noé, Matusalén y compañía, murieron antes del diluvio. Murieron antes del diluvio, pero en el diluvio solamente se salvó Noé con su familia, y todos los demás millones de habitantes que pudieran haber en la tierra, todos murieron. En las señales del fin, como en los días de Noé. Pero lamentablemente, hoy la gran mayoría dice: no, yo soy. Pero posiblemente no lo sean. Porque tiene que haber un verdadero contraste entre un gentil, entre un católico, porque el gentil de hoy es católico, y el verdadero israelita. Solamente tenemos dos opciones, hermano y hermana, dos opciones. Seguir siendo, aunque digamos que somos cristianos, seguir siendo católico, al tener una mente católica, al seguir las enseñanzas católicas, o tener una mente israelita, al estar estudiando la Escritura, con una mente totalmente israelita, alejada de las falsas enseñanzas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando Israel fue sacado de Egipto, fue sacado, hermano y hermana, con un verdadero propósito que Elohim tenía para con él y para con el mundo de aquella época, lo mismo que ahora. Lo hallamos en Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 8. Y leemos así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El propósito que Elohim tenía para con Israel era que Israel fuera una luz en aquel mundo de aquel entonces, lo mismo que ahora, para que el gentil aceptara las buenas nuevas del plan de la salvación dadas a Israel, para que dejara de ser gentil y se convirtiera en un israelita. Eran las buenas nuevas del plan de la salvación, mi querido hermano y hermana. A Israel se le concedió las buenas nuevas del plan de la salvación para que lo transmitiera a todos los habitantes del mundo, para que el plan de la salvación, las buenas nuevas del plan de la salvación, llegara a todos los rincones de la tierra y pudiese ser proclamado, para que el verdadero seguidor pudiera escuchar y tomar la decisión que quiera tomar. El libre albedrío. Oímos, pero depende de nosotros lo que queremos hacer con nuestra vida. ¿Entendemos? ¿Qué sucedió después de la muerte de todas aquellas generaciones que salieron de Egipto? ¿Qué pasó con la muerte de ellos? ¿Qué sucedió después de que toda la generación de la época de Josué murieron? ¿Qué sucedió? Veamos el libro de Jueces, hermanos. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versos 8 al 11. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Y el verso 11 nos dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. ¿Entendemos? ¿Qué sucedió después de la muerte de aquella generación de Josué? El pueblo de Israel comenzó a hacer lo malo, lo perverso, y finalmente sirvieron y adoraron a los Baales, se contagiaron del paganismo que les rodeaba y dejaron de ser ese pueblo especial, ese pueblo escogido, esa luz que tenía que haber sido precisamente a todas las ciudades y naciones que habían a su alrededor. En el Nuevo Testamento tenemos los apóstoles. Ellos eran judíos, ellos eran israelitas, por decirlo así de alguna manera. Y unos apóstoles enseñaban las buenas nuevas a los mismos judíos, a los mismos israelitas, y Saúl, por ejemplo, fue escogido para ir lejos a los gentiles a llevarles el plan de la salvación. Y hallamos en la Escritura cómo el ministerio de Saúl tuvo frutos en ciertos lugares, habiendo conversiones de gentiles que se convirtieron
a la fe del Mesías de Nazaret y se unieron a ese grupo de seguidores de esa secta despreciada llamada mesiánica o llamada nazarena, pero nunca cristiana, porque la palabra Cristo no está en la Biblia y no es de origen hebreo, hermano y hermana. La palabra Cristo no tiene nada que ver con Mesías. La palabra Cristo viene del significado de untado. Cristo significa untado, no ungido. Untado. Una ceremonia que hacían los paganos a ciertos personajes. La Iglesia católica pagana asumió del paganismo y en lugar de decirle mesiánico a los seguidores del Mesías, le puso Cristo. Y a los seguidores de Cristo, cristianos. Pero para nada Cristo tiene que ver con ungido, para nada. La palabra Cristo significa literalmente untado, hermano y hermana. Y las conversiones de los gentiles no eran en grandes cantidades, ni habían grandes cantidades en poblaciones mucho más grandes que, por ejemplo, la ciudad de General Roca, con 100.000 habitantes. Aquí de 100.000 habitantes, más de la mitad dice que son cristianos. Mucho más de la mitad dicen que son cristianos. Porque hay iglesias por todas partes. A mi alrededor creo que hay 5 o 6 iglesias. No sé si habrán más. A mi alrededor, en una cuadra alrededor, en menos de 500 metros a mi redonda, hay un montón de iglesias llamadas cristianas y todas se llenan. ¿Pero por qué se llenan? Porque están mezclados de paganismo, porque no tienen la verdad, porque si predicaran la verdad, de todas ellas quedaría un pequeño grupo, como lo habían en la época de los tiempos de los apóstoles. Recuerdo ahora cómo Saúl, en un lugar, no recuerdo ahora exactamente, iba al río, el lugar escogido para la oración, y allí había unas pocas personas. Unas pocas personas. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. 2 o 3, no un templo grande, no una gran congregación, no una gran asamblea. ¿Por qué? Porque el paganismo se ha introducido dentro de la misma religión, llámese como se llame, iglesia, keila, asamblea, congregación, ministerio independiente, y todos se siguen al hombre en lugar de estar siguiendo un escrito está. Y vuelvo a hacer la pregunta ahora relacionada con el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió después de la muerte de los apóstoles? ¿Qué sucedió después de la muerte de Juan, el último discípulo que estuvo vivo y que murió aparentemente en la última década del primer siglo de nuestra era, después de haber escrito la Revelación y sus 3 cartas y el Evangelio? ¿Qué sucedió después de la muerte de ellos? Salomón nos da la respuesta. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue hecho, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Así como el paganismo se introdujo en el pueblo de Israel después de la generación de los tiempos de Josué, después de la muerte de los apóstoles, la generación posterior hizo que el paganismo entrara dentro del pueblo de Israel y el paganismo
comenzó a despreciar el mensaje como antaño, y tenemos la evidencia de lo que pasó con Saúl y Pedro en Roma. Allí fueron perseguidos, allí Saúl fue ejecutado. Qué curioso, ¿verdad? En la misma ciudad, en el mismo país donde estaba el Imperio Romano, que persiguió, torturó, asesinó de la manera más cruel que el ser humano pueda imaginar, que puso también el Coliseo romano, donde la historia nos dice lo que sucedía allí dentro de aquel recinto con los seguidores del Mesías. En ese mismo lugar, sede cuna del paganismo, está la Iglesia Católica Apostólica Romana. La misma Iglesia Católica Apostólica Romana, que al igual que el Imperio Romano, despreció, desprecia, persiguió, torturó, murió, hicieron matar a varios millones de personas, siendo totalmente inocentes. La historia así nos lo confirma, mi querido hermano y hermana. Y cuando el Imperio Romano fue derrotado por las tropas bárbaras del norte de Europa, a la sucesión de ese imperio surge la Iglesia Católica Apostólica Romana, el mismo perro, pero con distinto collar. El mismo perro, pero con distinto collar, que persiguió, mató, torturó, y lo más importante, o lo más lamentable, que engañó al mundo entero. Con su sofisma, con su poder, con esa apariencia de santidad del Santo Padre, el agente de Satanás en la tierra, su cabeza visible, conocido a nivel mundial como Papa, a través de este personaje, a través de esta institución pagana, Satanás ha logrado engañar al mundo entero, tal como leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Si engaña al mundo entero, y hoy la gran mayoría de los habitantes del mundo dicen que son cristianos, cuando antes el verdadero mesiánico era una pequeña minoría, hoy entre el cristianismo y las raíces hebreas, más del 50% de la población mundial es creyente, y la Biblia dice, engaña al mundo entero. Si engaña al mundo entero, solo los entendidos podrán entender si son o somos lo suficientemente humildes para saber si hemos salido de los engaños de Roma o estamos todavía bajo el control y nuestra mente sigue siendo una mente totalmente católica. Y en el verso 17 del mismo capítulo 12 de Apocalipsis dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón se llenó de ira contra la iglesia. ¿Qué iglesia? Contra la congregación. ¿Qué congregación? Contra la asamblea. ¿Qué asamblea?
Cuando la Escritura me indica, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, contra la congregación, contra la asamblea mesiánica, contra el ministerio mesiánico israelita o lo que sea. Yo debo de entenderlo, hermano y hermana, para no ser engañado. Pero lamentablemente los cánticos de sirena hacen que la persona que no estudia con humildad la Escritura siga plácidamente dormida en el sueño de la muerte. Y en este verso 17 del capítulo 12 de Apocalipsis dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la congregación a la cual tú te congregas, sea como la quieras llamar, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yahshua. Por lo tanto, mi querido hermano y hermano, cuando tú escuchas en tu congregación paz y seguridad, no te preocupes, Elohim está al control de todo. Cuidado, cuidado, porque son voces del gran flautista, son voces del dragón, porque la Escritura me indica que el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, la congregación, la asamblea, el ministerio independiente que guarde los mandamientos de Elohim y tenga el testimonio de Yahshua, y se fue a hacer guerra contra ellos. Por lo tanto, no hay paz en este tiempo del fin, hermano y hermana. Ni siquiera seguridad al estar acudiendo a un lugar, sea el que sea, y no pensar que podamos estar engañados, porque Satanás engaña al mundo entero. Y en ese engaño, lamentablemente, el mundo ha sido educado en una educación eminentemente católica, en una cultura eminentemente también católica, en una familia por lo general eminentemente católica. Mis raíces son totalmente católicos. Siendo mis dos apellidos constan en el listado de hebreos, apellidos hebreos hispanos, a pesar de que mis dos apellidos son hebreos, toda mi familia era y sigue siendo eminentemente católica, como la gran mayoría de todos y cada uno de nosotros. Y nuestra vida fue una vida totalmente católica. Y esa vida católica, esa educación católica, esa cultura católica, persiguió, mató, eliminó, falsificó la Escritura e impuso creencias que no hallamos en la Sagrada Escritura, y salir de esa mente católica, salir de esa educación católica, recibir o salir de todas esas falsas enseñanzas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, a la gran mayoría les cuesta mucho, y como dije en mi introducción, solamente los humildes entenderán, comprenderán y resplandecerán, porque habrán salido del engaño de Roma. Todo ha sido impuesto por ese mismo poder surgido del paganismo, pero ahora disfrazado de religión, como es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todo. Nuestra mente, hasta hace poco, era totalmente católica. Y posiblemente hoy, para la gran mayoría que puedan estar escuchando este tema, su mente
siga siendo todavía católica. Y usted se preguntará, no, yo ya no soy católico, yo soy cristiano ahora, yo soy evangélico, yo soy adventista del séptimo día, ya salí del catolicismo. ¿Está usted seguro que salió del catolicismo? ¿Está usted seguro de no tener una mente totalmente católica? Recuerden que la historia siempre se repite. Murió Josué y toda aquella generación, y los hijos de Israel adoraron y sirvieron a los Baales. Y hoy, el mundo cristiano, incluyo el adventista, incluyo ministerios independientes de renombre internacional, están adorando a los Baales. Porque la historia siempre se repite, hermano y hermana. Hoy el cristianismo está adorando a los Baales. Y en el cristianismo entran todas las iglesias cristianas, todas. Los testigos de Jehová, que no son cristianos, siguen adorando a los Baales. La única iglesia que surgió de una profecía y que le fue dado el mensaje original dado a los hebreos, la iglesia adventista del séptimo día, dejó de ser lo que fue llamada a ser cuando fue levantada y comenzó su apostasía, y hoy siguen adorando a los Baales. Ministerios independientes de prestigio internacional, no menciono nombres, el que tenga oído para oír, oiga, siguen adorando a los Baales. La historia se repite, hermano y hermana, no hay nada nuevo debajo del sol. Y adorar a los Baales, los cristianos, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día, que en su origen no era trinitaria, porque había recibido la misma luz, la misma verdad que el pueblo de Israel, hoy lamentablemente están adorando a los Baales, adorando a un tercer Dios que no existe en la Escritura, y están adorando al mismo Lucifer que quiso ser adorado en el cielo, no lo consiguió, fue expulsado del cielo, y en la tierra el mundo lo adora, el catolicismo lo adora, el cristianismo lo adora, el adventismo lo adora, porque lo adoran en oración y con cánticos de adoración dirigidos al tercer Dios llamado Espíritu Santo. ¿Entendemos? Hay no trinitarios, y esos no trinitarios, estoy haciendo referencia también dentro del mundo considerado cristiano, ministerios independientes de prestigio o de renombre internacional, y el que tenga oído para oír, oiga. Repito, no trinitarios, creen en la deidad del Padre y del Hijo, pero están despreciando los nombres hebreos y por lo tanto, como el pueblo de Israel con la muerte de Josué y de aquella generación, adorando a los Baales. Bueno, y usted dirá, no, ellos no adoran a los Baales, ellos no se postran ante ninguna imagen. No hace falta postrarse ante ninguna imagen, hermano y hermana, para estar adorando a los Baales. El estar alejado de la cultura y de una mente católica, yo debo de entender todo lo que la Iglesia Católica hizo y sigue haciendo
en la manipulación de las versiones de la Sagrada Escritura. La Iglesia Católica fue quien impuso los nombres baales modernos para engañar al mundo entero. El catolicismo pronuncia los mismos nombres que vamos a mencionar a continuación que el mundo entero. El cristianismo menciona los mismos nombres que el catolicismo y el mundano. Y el adventista moderno, lamentablemente, siguen mencionando los mismos nombres blasfemos que mencionan los cristianos, que mencionan los católicos y que mencionan los mundanos. Si el pueblo de Israel fue levantado para ser una luz en un mundo en tinieblas, el pueblo de Israel de hoy, el pueblo que Elohim tiene hoy en la tierra, no debe tener ningún punto en común ni con el cristianismo, el falso profeta, ni con el catolicismo, el representante de Satanás en la tierra, ni con el mundo, porque es el paganismo. Como repito, todos adorando a los Baales y, lamentablemente, repito y recalco, ministerios de renombre internacional no trinitarios que entienden que la deidad es solamente compuesta por el Padre y por el Hijo, desprecian los nombres hebreos y por lo tanto adorando a los Baales cuando ellos mencionan el nombre de Jehová, el nombre de Dios, el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Para nada son hebreos, hermano y hermana. La Escritura es bien clara al respecto. En nuestro próximo tema de mañana, si nuestro Padre Celestial me da discernimiento para poderlo preparar, en apenas estas horas que quedan desde mañana por la mañana hasta la hora del culto, vamos a ver si puedo tener discernimiento para poder desarrollar el nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre. Pero repito, el mundo, el católico, el cristiano, el adventista, trinitario y no trinitario, en su gran mayoría, incluyendo ministerios independientes adventistas de renombre internacional, están adorando a los Baales, mencionando los nombres blasfemos impuestos por Roma, como son Jesús, Dios, Señor, Jesús y Cristo. ¿Entendemos? Jehová no tiene nada que ver con Yahweh. Yahweh significa yo soy el que soy, yo seré el que seré. Jehová no tiene nada que ver con Yahweh, hermano y hermana. Dios proviene de un Dios pagano llamado Deus. La palabra Señor significa Baal. Vamos a ver el libro de Oseas. Daniel y después viene Oseas. Capítulo 2, verso 16. Oseas capítulo 2, verso 16. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi. Hay una pequeña letrita y al final de la página me dice, esto es mi marido. Y nunca más me llamarás Baali. Otra letrita pequeña y al final dice, esto es mi Señor. Por lo tanto, Baal significa Señor. Y cuando usted se dirige al Señor, sin querer, está dirigiéndose a Baal. Y nuestro Padre Celestial le comprende y acepta la oración, acepta el cántico de adoración siempre y cuando usted
no haya sabido el significado correcto de la palabra Señor. Pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si después de haber escuchado, usted sigue mencionando Jehová, sigue mencionando Dios, sigue mencionando Señor, usted está cometiendo pecado porque está siguiendo las falsas enseñanzas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue quien adulteró, quien manipuló, quien falsificó las Escrituras y de una manera concreta los nombres. Señor significa Baal. Jesús no tiene nada que ver con Yahshua. Jesús no tiene nada que ver con Yahshua. Vean lo que significa usted mismo si quiere salir del engaño, lo que significa la palabra Jehová y la palabra Jesús en una concordancia Strong, por ejemplo, imparcial. Y usted averiguará qué significa Jehová y qué significa Jesús. Jesús, repito, no tiene nada que ver con Yahshua, porque Jesús no puede ser ese nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ¿verdad? Jesús. Si gran mayoría de personas se llaman Jesús, ¿cuántas personas no conoce usted con el nombre de Jesús? Muchas, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús no tiene nada que ver con Yahshua. Además, hay una compañía también afiliada a la Iglesia Católica Apostólica Romana con el nombre de jesuitas que tienen la misión de destruir al verdadero creyente. Por lo tanto, Jesús no tiene nada que ver con Yahshua. Y repito, la palabra Cristo significa untado, no ungido. Usted no quiere llamar Mesías, está bien, llámele ungido, pero no le llame Cristo. Por lo tanto, repito, tanto el mundo en general, el católico, que son mundanos, el cristianismo en términos de religión, incluido la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y repito una vez más, y el que tenga oído para oír, oiga, ministerios de renombre internacional, podría mencionarles algunos que conozco, pero por respeto nunca hablo de nadie. El que tenga oído para oír, oiga, siguen mencionando y adorando, por lo tanto, los nombres baales impuestos por Roma, como son Jehová, Dios, Señor, Jesús y Cristo. ¿Entendemos, hermano y hermana? Jesús no puede ser ese nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos cuando, repito, hay una gran multitud de personas, millones de personas en el mundo entero con ese nombre de Jesús y una compañía levantada por Loyola con la finalidad de destruir precisamente al verdadero creyente. Y para más INRI, la gran mayoría tenemos la versión Reina Valera 1960. Yo la tengo esta. No es la misma que tuve desde hace 37 años que acepté el estudiar la Biblia. Han sido varios ejemplares que he tenido, pero siempre he tenido la 1960, pero tengo 7 versiones, tenemos, porque lo que hay en casa de uno es también de la esposa, tenemos 7 versiones bíblicas de diferentes editores, pero la que más uso es la Reina Valera,
y aún usando la Reina Valera, comparando pasaje con pasaje, siguiendo el método de Isaías 28, verso 10, podemos salir de los errores, hermano y hermana, porque en la misma versión Reina Valera 1960 aparece Yahweh. Aparece Yahweh y aparece Yah. J-A-H, pero la J no existía y por lo tanto aparece Yah. En el libro de Salmos hay varios pasajes que aparecen el Yah. Por lo tanto, los entendidos entenderán. Y posiblemente estos ministerios independientes que siguen adorando a los Baales, posiblemente lo hagan por los panes y los peces, y yo no me vendo, hermano y hermana, por un plato de comida. La Reina Valera 1960 dicen que es la versión más manipulada, la más mal traducida y es la más popular, la que está en todas partes. Es curioso, ¿verdad? La más mal traducida, la versión menos fiable, es la más popular y es la que usted encuentra en todas las librerías cristianas, a precios eminentemente económicos. Curioso, ¿verdad? Y esta Reina Valera fue traducida por dos monjes católicos que también fueron perseguidos por la misma Iglesia Católica al haber traducido la versión a un idioma popular. Pero a pesar de esa traducción, no sé la versión original traducida por ellos del año 1500 y pico, qué nombres tenía, no lo sé, no lo he visto. Pero lo que tenemos ahora son nombres impuestos por Roma, porque la sociedad bíblica está controlada por la Iglesia Católica Apostólica Romana, y hace varios años, quizá 25 años, por ahí, un pastor me regaló una Biblia, yo ya tenía, me regaló una Biblia, no sé por qué razón, y fui a buscar Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento, y Apocalipsis capítulo 1, verso 10. En Apocalipsis 1, verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del domingo, y dije al pastor adventista, pastor, usted está regalando una versión manipulada donde dice, yo estaba en el Espíritu en el día del domingo, Apocalipsis 1:10, ¿y qué más importa? Dice él, ¿qué importa? ¿Cómo que no importa? Una mala traducción puede hacer que una persona se pierda precisamente por esa mala traducción. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y esta versión, la más mal traducida, es la que más popular y la que usted puede conseguir a precios eminentemente económicos, y nuestra cultura totalmente católica hace que muchos no puedan entender las palabras que hallamos en Juan capítulo 4, verso 22. Juan capítulo 4, verso 22, las palabras que Yeshua le dijo a la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El judío no tiene ningún poder para salvar. La salvación viene por el mensaje dado al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo no mencionaba a Jehová. El pueblo hebreo no mencionaba a Jesús, ni Señor, ni Dios, ni Cristo. Y eso es lo que debemos salir del engaño de Roma, hermano y hermana. Ahora bien, si usted quiere seguir teniendo una mente católica, porque es más popular, y no quiere ir en contra de la corriente, la decisión será suya.
Pero como dije al principio, mi misión no es convencer a nadie. Mi misión es compartir, escrito está, y usted tomará la decisión que quiera tomar en su vida. Y no tan solamente hallamos en Juan capítulo 4, verso 22, sino que también en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, verso 2. Dice el verso 1 de Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión ya no tiene nada que ver en el plan de la salvación. Ahora es la circuncisión de nuestro corazón. Mucho, dice Saúl, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim. La palabra de Elohim no fue confiada a la Iglesia Católica Apostólica Romana. La palabra de Elohim no fue confiada a una iglesia cristiana, a un pastor cristiano, a ninguna iglesia cristiana. La palabra de Elohim fue dada precisamente al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Por lo tanto, yo debo comenzar a salir. Si todavía tengo costumbres heredadas del catolicismo, que no están basadas en un escrito está, debo orar y pedir discernimiento espiritual para estar saliendo de los engaños de Roma. Veamos Romanos, capítulo 9, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Por lo tanto, yo no debo tener mi mente católica, hermano y hermana, debo ser parte de Israel para poder tener parte también en esa salvación, porque la salvación es para un pueblo llamado Israel, no para un católico. El católico es el gentil de antaño. El cristiano, perdón que sea franco, es también el gentil de antaño, disfrazado ahora de creyente. Y tanto el gentil de antaño, como el católico de ahora, como el cristiano de ahora, deben escuchar el mensaje dado al pueblo de Israel, porque a ellos fue dejada la palabra, el culto, las promesas, las bendiciones, todo fue para ellos, para que habiendo tenido una mente totalmente católica, eche fuera todo lo que había aprendido como católico y mi mente pueda comenzar a percibir las buenas nuevas del plan de la salvación. Así como mencioné antes que la Reina Valera 1960 es la más popular y se vende a precios económicos en todo el mundo, lamentablemente, versiones hebreas, usted casi no las va a encontrar. A mí me ha costado mucho hallar versiones hebreas, mucho. No están al alcance del mundo, no está al alcance de cualquiera. Y eso es lo más grave que está cometiendo el pueblo de Israel, hermano y hermana. El orgullo nacional, el orgullo de ser hebreo, el orgullo de tener versiones hebreas y que se limitan tan simplemente para venderlas entre ellos, es el gran error que están cometiendo los hebreos, el gran error que están cometiendo los israelitas cuando debieran de presentar la Escritura con tanta facilidad para todo aquel que quisiera tener una versión hebrea que le pueda ayudar a salir de los engaños de Roma. ¿Entendemos, hermano y hermana? Tener la luz y no darla al mundo va a ser una terrible sentencia para todos esos editores
de raíces hebreas, que pudiendo ser una luz al mundo, al tener la oportunidad de poder editar versiones hebreas traducidas al idioma de cada país, no lo hagan, puede ser que sean culpables de no haber puesto en acción esos talentos que han tenido para dar la luz al mundo entero. Concluyo la meditación de hoy con 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Pablo escribe a Timoteo su segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Elohim. Toda la escritura, todo esto fue inspirada por Elohim. No, mi querido hermano y hermana. Cuando Pablo escribió a Timoteo, está haciendo referencia a esos escritos originales del Viejo Testamento, que es lo que ellos tenían, originales, no esto. Esto es traducción de un hombre, traducción de otra persona, y en cada edición se van haciendo revisiones, cambiando palabras, cambiando significado. Por lo tanto, toda la escritura es inspirada por Elohim, toda la escritura original, la que fue escrita por los santos hombres del ayer, es inspirada por Elohim, y esa misma inspiración, esa misma palabra inspirada, la palabra original, no traducida por el hombre, es la que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Entendemos, hermano y hermana? ¿Seguimos teniendo una mente católica? ¿Seguimos siendo hebreos o pretendiendo ser hebreos mientras tenemos todavía una mente católica, a seguir costumbres impuestas por el catolicismo, por esa Babilonia la grande, la madre de las remeras, y en este caso concreto, por estar adorando? Los hebraístas no adoran a Jehová, no adoran a Jesús, ni Señor, ni Dios, ni Baal, ni Cristo, pero pueden estar adorando a los Baales de otras maneras, adorando o participando en las cosas del mundo, que es también apostasía, una forma también de estar adorando a los Baales. Mente católica o mente israelita. ¿Cuál será tu decisión, hermano y hermana, que estás en estos momentos en nuestra sintonía, o que posteriormente vas a estar meditando en esta exposición? Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento, fluidez de palabra, me has dado tu ruach para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, para que tú sigas haciendo tu obra conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta dentro de 14 horas, si Él nos sigue dando salud y vida, dentro de 14 horas estaremos compartiendo otro tema que espero sea de bendición. Hasta entonces, tengan cada uno de ustedes una feliz noche y un buen descanso es mi deseo y oración para todos y cada uno de ustedes.